Vamos a hablar entonces, ya tenemos nuestra mesa y vamos a saludar a primero Osvaldo Zavala, periodista y profesor de literatura y cultura latinoamericana en la CUNY de Nueva York, autor de Los cárteles no existen y colaborador de la revista Proceso. Ricardo Ravelo, muy buenas tardes, él es periodista y escritor, experto también en temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, autor de libros como El narco en México, Los capos y los zetas, La franquicia criminal. Por último, pero con mucho cariño, con mucha felicidad de tenerlo nuevamente, a Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros como Conspiración, La hora del narcoterrorismo y Saldos de guerra, las víctimas civiles en la lucha contra el narco. Muy buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, pues muchas gracias por estar nuevamente en esta oportunidad en la cual, la verdad, de hace 15 días, 2 semanas que nos vimos a hoy, pues se han acumulado un montón de temas y un montón de asuntos, así es que, pues les voy a pedir, antes de que entremos a varios temas muy precisos que podemos ir abordando, si nos van dando su opinión sobre estas primeras 2 diligencias judiciales relacionadas con el caso de Emilio Lozoya. Ricardo Ravelo, ¿nos podrías dar por favor tu opinión sobre lo que has visto, lo que te ha parecido bien, mal, excesos, carencias, omisiones, perspectivas de estos 2 días de la diligencias de Emilio Lozoya? Ricardo Ravelo. Ricardo, bueno, pues entonces nos lo vamos a brincar por lo pronto. Víctor Ronquillo, por favor, la misma pregunta, tus primeras impresiones de lo que ha sucedido en este tema. Bueno, pues la verdad es que son muchos temas los que habría que comentar. Yo empezaría diciendo el punto de convergencia entre los intereses de la defensa de Lozoya y la Fiscalía General de la República. No hay duda que los intereses de la defensa son de alguna manera, pues, declarar, abatir la posible culpabilidad de Emilio Lozoya. Por otra parte, en el caso de la Fiscalía General de la República, es por un lado, pues, demostrar la culpabilidad de Lozoya, sí, pero sobre todo develar todo el tramado que tiene que ver con lo que podemos considerar la conspiración criminal de quienes se apoderaron del Estado, ¿no? De este grupo, pues, mafioso, que operó en favor de sus intereses, aliado con empresas transnacionales. Una situación absolutamente distinta, inédita en este país, donde hemos seguido pues la circunstancia de estas primeras declaraciones a partir del WhatsApp, de una manera pues muy rara, muy extraña, en donde, bueno, pues nos cuentan una versión de los hechos que esperemos sea real, pero que parece una ficción de la cibernética, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de estos tramados extraños de las series de Netflix, me parece que esto ocuparía un capítulo. Lo otro que me parece muy importante y vale la pena destacar es que al final de cuentas, sí, esta instancia del poder, esta instancia de lo criminal, está muy bien señalada, pero de manera paradójica por la defensa. Lo otro que yo empezaría también a señalar, te digo, son muchos temas, son muchos asuntos, ¿no? Pero este asunto de declararse inocente de la culpabilidad, de la manera en que lo hace Elra, pues es absolutamente, corresponde a lo que ocurre con el pensamiento mafioso, delincuencial, criminal. A mí me recordó mucho la película del Irlandés, ¿no? Una película donde de pronto este personaje confiesa su culpa de haber asesinado a Hoffa, su amigo y protector, y se dice parte precisamente de una instancia mayor a él, ¿no? Luego otra realidad que tiene que ver ya no con la ficción, sino con la absoluta realidad, y guardando todas las proporciones, por supuesto, es cómo los criminales del nazismo cuando confiesan sus crímenes, se dicen parte de esta maquinaria que los supera, se dicen instrumentos de un poder mayor. Bueno, esta es una forma de justificar
acciones que no proceden de ningún determinismo histórico, sino que son parte de una voluntad, ¿no? Creo que esto también representa mucho de la realidad. Lo otro, bueno, pues sin duda, esto sí le trae oxígeno político a la Cuarta Transformación en un momento muy difícil, ¿no? Donde los índices económicos son absolutamente preocupantes y en donde también, pues, un día sí y otro también, vemos lo que ocurre con la violencia del crimen organizado y lamentablemente se disparan el número de muertos por la pandemia del COVID en una realidad que desde mi punto de vista, pues obviamente excede a los recursos propios de cualquier gobierno, es una realidad pues extraordinaria. Entonces, todo este asunto, ¿no? Lejos de ser un distractor, de ninguna manera pienso que así lo sea, pero sí genera oxígeno al gobierno de la Cuarta Transformación. Yo lo último que diría es que es necesario, es muy importante tanto develar estos mecanismos de la operación de este grupo mafioso que capturó al Estado mexicano. Es muy importante que se haga a lo largo del proceso, es muy importante que se llegue a las últimas consecuencias y se acuse a quien se tenga que acusar penalmente. Me refiero principalmente al presidente Peña Nieto, al expresidente Peña Nieto y a su secretario de Comunicación, su secretario de Relaciones Exteriores, su coordinador de campaña, y algo que... Luis Videgaray. Luis Videgaray, y algo que me parece muy importante, colegas, es también, en ese sentido, realizar un proceso que está apenas iniciando, que tiene diferentes elementos, pero absolutamente claro, nítido, de un modo diferente a cómo se realizaban los procesos que tenían que ver con la corrupción política en otros gobiernos, ¿no? Bien. Eso es lo que diría para arrancar. Muy bien, gracias Víctor Ronquillo. Vamos ahora con Osvaldo Zavala y regresamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, que tu micrófono no se escuchaba, o tú no nos escuchabas a nosotros, pero después de Osvaldo Zavala vamos justamente con Ricardo Ravelo. Osvaldo, tu opinión sobre el caso Lozoya, por favor. Quisiera discrepar un poquito para romper ¿Está bien? Los acuerdos tantos que hemos tenido en las últimas mesas. Ajá. Yo empezaré primero diciendo que en el caso Lozoya no debemos cuidarnos de no personalizar en torno a él, ni tampoco siquiera en torno a una cúpula política, ya sea la de Peña Nieto o la de Calderón. Yo creo que este tipo de corrupción no es reducible, ¿no?, a un momento circunstancial político de la vida política mexicana, ni de ninguno de los otros países, sino que más bien estamos ante pues un proceso transeccional, transnacional, continuado, que evidencia la naturaleza endémicamente corrupta del neoliberalismo en el continente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que cuando Lozoya habla de haberse instrumentalizado por estos grupos de poder, no me parecería tan inverosímil mantener esa palabra, ¿no?, la instrumentalización, porque finalmente aquí hay algo, Víctor hablaba hace un momento del ejemplo del nazismo, donde podríamos parafrasear un poco a Hannah Arendt, ¿no? Si no es la banalidad del mal, sí, yo creo que sí deberíamos pensar por lo menos en la banalidad de la burocracia, ¿no?, donde todo un sistema que incentiva la corrupción, que incentiva el flujo del dinero ilícito, del despojo, etcétera, es lo que engrasa la maquinaria neoliberal a nivel continental, ¿no? Entonces, en este punto es donde yo creo que tendríamos que también cuidarnos de seguir pensando el caso Lozoya como la oportunidad para ver un maxi proceso, ¿no? Por ejemplo, Edgardo Buscaglia habla de eso mucho, ¿no?, en las entrevistas que yo le he oído, refiriendo, por supuesto, al maxi proceso italiano de Palermo, ¿no?, en los años 80, porque lo que ocurrió en esa época, lo que vimos principalmente en Italia, pues es el desmantelamiento de grupos mafiosos en una determinada coyuntura histórica, ¿no?, digamos, de las redes criminales de las mafias de Italia que se extienden a Estados Unidos. Pero acá lo que estamos viendo no es, digamos, la anomalía de lo social, sino lo sistémico, lo perdurablemente cotidiano del sistema neoliberal transcontinental, transnacional. Es decir, si hubiera un maxi proceso en ese sentido, tendríamos que hacer un maxi proceso, pero en torno al sistema, no en torno a ciertos grupos o a un momento específico
histórico de la vida política mexicana. Entonces yo me cuidaría, ¿no? De no caer en esa, digamos, en ese voluntarismo, ¿no? Que quisiéramos ver a la gente encarcelada, que quisiéramos un proceso en contra de Videgaray, me parece muy bien, pero ahí no termina ni por asomo la foto. Es decir, más bien lo que estamos viendo es un momento capturado de una larga historia que continúa hasta la fecha. Yo creo que lo podemos ver en todos los ámbitos de lo social, pero que en el caso de la corrupción política, pues aparece, por supuesto, en Pemex, pero que lo podemos ver, por ejemplo, también con lo que ha pasado, y creo que es una de las discusiones que tendremos más adelante con la ley de adquisiciones. Es decir, cómo desmantelar monopolios de la salud, cómo desmantelar monopolios de la energía, etcétera, es parte de esta gran pregunta que abre el caso Lozoya. Entonces mi llamado sería a ir más allá, pues, ¿no? A despersonalizar este proceso y pensar que esa es la lección que nos ha dado el caso Odebrecht en Perú, en Brasil, donde estamos viendo cómo, en el caso brasileño, peruano, por ejemplo, hablábamos de eso creo que hace un par de mesas, la corrupción va prácticamente en todos los presidentes de los últimos 20 años. Es decir, es la vida cotidiana del neoliberalismo de la que estamos hablando cuando hablamos de corrupción. Bien, gracias Osvaldo Zavala. Ahora sí, por favor, Ricardo Ravelo, tu opinión sobre el caso Lozoya. Sí, gracias. Bueno, te diría que lo que me ha llamado mucho la atención es el montaje de este show que nos ha empezado a divertir bastante desde que Lozoya llegó a México, pero a mí me sorprende, digo, yo he seguido desde hace muchos años el tema de cómo ha operado la PGR a través del tiempo, y ahora en esta etapa de la llamada Fiscalía Autónoma, pues me llama mucho la atención que la dotaron de nuevos instrumentos, pero la PGR o la FGR, la Fiscalía, renuncia a su capacidad, a su facultad, diría yo, más bien, de investigar un caso o dos, de Odebrecht y de la venta fraudulenta de agronitrogenados, para depender de lo que le diga un testigo. Ajá. Es decir, cuando el Ministerio Público Federal tiene todos los recursos, tiene todas las posibilidades de indagar y ahondar en un caso y llevar a juicio con una investigación sólida a los responsables de este saqueo, pues resulta que renuncia a todo ello y decide pactar con un testigo colaborador que nos va a contar desde la entraña, porque la vivió, cómo saquearon al país en el sexenio de Peña Nieto. A mí me parece que esto lo que evidencia es evidentemente uno que tiene un objetivo estrictamente político, porque, digamos, desde que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente se ha dedicado a denunciar la corrupción, pero no castiga absolutamente a nadie. Hasta hoy, pues ha denunciado muchos casos, ha denunciado el tema del robo de combustibles, ha denunciado la corrupción, por ejemplo, en el caso de las farmacéuticas y estos enjuagues con el gobierno para la compra de medicamentos, ha denunciado una serie de negocios, tráfico de influencias, corruptelas y demás, pero no hay hasta ahora un solo documento, una sola carpeta de investigación consignada donde aparezcan los nombres de los grandes saqueadores de este país. Eso ya apenas empieza, ¿no? También creo que hay que tener un poco de paciencia, ¿no? No, bueno, sí, pero en este caso en particular, bueno, él ha sido muy claro que no va a enjuiciar a los expresidentes. Digamos que ya por adelantado conocemos el desenlace de esta trama, de esta comedia, cuyo personaje central por ahora es Emilio Lozoya, pero ya nos dijo el presidente al final de esto: no va a haber juicio contra Peña Nieto a menos que una consulta popular
lo determine, pero sabemos también que las consultas populares se inclinan en favor de lo conveniente, ¿no? Si conviene al presidente y al régimen lo van a hacer, y si no conviene tampoco. Es una forma de manipulación muy clara, muy propio estilo de López Obrador. Entonces yo creo que seguimos comiéndonos por goteo todo esto de la justicia, de el cambio, cuando en realidad no estamos viendo absolutamente nada todavía. Y creo que por ahora el caso Lozoya, el caso Odebrecht, va a cumplir una función estrictamente política, que tiene un lado positivo. Yo no diría que todo está mal. Nos van a decantar por goteo, o como dirían los médicos, por dosis homeopáticas, toda esta trama de la corrupción de Odebrecht, cómo se robaron el dinero, cómo se lo dieron, dónde se lo dieron, quiénes fueron los beneficiados. Y párale de contar. Yo insisto, soy escéptico de que vayan a enjuiciar. Digo, si realmente AMLO quiere encarcelar a Peña Nieto, la verdad que puede gobernar 3 sexenios seguidos. 3 sexenios. 3 sexenios. Ajá. Puede gobernar 3 sexenios o ser un presidente vitalicio. Si lo encarcela, yo creo que no habría ninguna objeción para que gobernara de manera vitalicia siguiendo los pasos de Putin. Pero yo tengo mis dudas de que este paso se vaya a dar. Esto nada más es una película que nos va a divertir mucho, que vamos a conocer, sí, porque el morbo de cómo se robaron, cómo recibieron, pues va a ser un maiceo constante a la sociedad para estar demandando información, conociendo detalles, etcétera. Por ahora el caso pues ya se va a alargar hasta enero, son 6 meses que tiene la fiscalía, son 6 meses de información, de detalles, de morbo. Muy buen tiempo como para preparar un extraordinario andamiaje y que va a justificar la persecución de un problema grave que ha sido la corrupción, pero que desde mi punto de vista ya empezó mal, ya empezó por parte del Ministerio Público Federal renunciando a la facultad de investigar, negociando con un testigo que no va a pisar la cárcel, y obviamente, bueno, que ya negoció su libertad. Para eso lo trajeron, lo habíamos comentado aquí. ¿A qué viene Lozoya? Pues a que lo liberen, y obviamente no habrá enjuiciamiento contra el expresidente. Yo creo que ese es un tema que va a generar mucho debate, si es que los medios pues abren la puerta para ese cuestionamiento directo al presidente. De otra manera, bueno, solamente nos va a satisfacer mucha curiosidad periodística, porque no deja de ser un tema periodísticamente bastante apetecible. Bien, pues yo creo que las palabras tanto de ustedes 3 en general y lo que nos ha dicho ahorita Ricardo Ravelo merece que le demos una segunda repasada, a ver qué opinión tienen. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves lo que dice Ricardo? ¿Será pues algo así como una farsa, como un engaño, como algo que no va a llegar al fondo que esperaríamos? Mira, antes que nada, de veras que agradezco el ánimo provocador de Ricardo Ravelo de esta tarde, ¿no? Sí, hoy estamos provocadores todos. Está muy provocador. Y bueno, también agradezco mucho el que Osvaldo diga, bueno, pues somos cuates y la pasamos muy bien, pero tenemos puntos de vista diferentes. Perfecto. Lo cierto es que no tenemos puntos de vista tan distintos. Mira, este proceso, desde mi punto de vista, arranca justamente cuando el PRI renuncia a la ideología emanada de la Revolución Mexicana. Y eso ocurre precisamente cuando se confrontan los dinos contra los reinos, los dinosaurios contra los renovadores, que de alguna manera conformaban el grupo político de Salinas de Gortari, donde el padre de Emilio Lozoya pues era un prominente político, secretario de Energía. Y luego lo otro, estoy absolutamente de acuerdo, eso hay que verlo a nivel mundial. La actuación de Odebrecht marca de alguna manera al neoliberalismo en Latinoamérica, y lo mismo estuvo en Guatemala, que en Perú, que en Brasil, por supuesto,
que en Argentina, llegó hasta África, hasta Angola, y en todo esto, pues parte del proceso, digamos, de su plan de negocio era corromper para ganar dinero. Es un caso, ¿no? Es un caso el que sabemos, pero si nos cargáramos a las energéticas... Claro. No, y además, exactamente, ¿no? Utilizaron el espacio de la energética, de la obra pública, el metro, por ejemplo, en Guatemala, en fin, ¿no? Y bueno, lo otro que yo quisiera señalar es que, bueno, mira, yo creo que una de las razones por las que causa tanta polémica, tanta animadversión en muchos grupos la gestión del gobierno de López Obrador, sobre todo en esta clase media aspiracionista, en estos intelectuales, periodistas orgánicos que se beneficiaron en muchas instancias del gobierno o de los gobiernos neoliberales, con todas las palabras, pues es precisamente que no pensaron que el intento transformador del gobierno de López Obrador se atreviera a ir más lejos, ¿no? No pensaron que los pactos de complicidad se rompieran. Al final de cuentas, el sistema político mexicano opera. Lo que pasa es que, de alguna manera, el compromiso político y de parte de López Obrador y del grupo que conforma su gobierno, pues han ido paso a paso, pero más allá. Y eso me parece que es digno de reconocerse. Y hay diferentes muestras de ello, con trabajo, con dificultades, ¿no? Me parece que en el ámbito concreto de este caso, estamos, como decía Osvaldo, son los primeros pasos, y también está por parte nuestra la exigencia de llegar a las últimas consecuencias. Dice mi amigo Ricardo, colega de muchos años, que la Fiscalía General de la República ha renunciado a su derecho de investigar. Bueno, yo la verdad de las cosas que, de acuerdo al seguimiento que muchos de nosotros hacen de las declaraciones del acusado, de su defensa y del Ministerio Público, vemos que hay muchos elementos de investigación realizados por el Ministerio Público, realizados también por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en relación al caso de Emilio Lozoya, que además hay que decirlo, no es un caso que se inicie con la gestión de López Obrador. Había ya estaban los elementos de este caso de manera anterior. Sí. Venganza política, no lo creo. Ahora, es inevitable que este caso tenga una determinación política, ¿no? Es parte de la realidad, es parte de nuestra dinámica social. Y lo otro, sí, precisamente en enero del 21, las investigaciones y el proceso llegará a otro momento, justamente en el año electoral. Sí. Por último, el asunto de la liberación de Lozoya, de su brazalete, de su llamado ELRA, todas estas cosas, bueno, son parte seguramente de lo negociado. No hay que olvidar que al final de cuentas se establece una negociación, y me parece lo determinante de esa negociación que ha beneficiado tanto las aspiraciones de la defensa de Lozoya, encabezadas, no sé si todavía, pero en su momento por Baltasar Garzón, ahora por Miguel Ontiveros, que por cierto, entre paréntesis, Miguel Ontiveros, alguna vez director del INACIPE, alguna vez en un espacio de procuración de la justicia y de la política importante, ojo, durante el gobierno del anterior, se me escapa el Alzheimer prematuro, pero el anterior jefe de gobierno insigne perredista, Miguel Ángel Mancera. De Mancera. Ontiveros era gente de Mancera. Yo con Ontiveros establecí en algún momento una relación de trabajo muy interesante, porque trabajamos él en el INACIP y yo como periodista el asunto de la Mataviejitas, pero en fin, creo que... ¿Y tenía relación con Mancera como miembro de la Procuraduría General que ocupó Mancera? Exactamente, ahí fue donde él inició, estaba en el INACIPE y empezó a trabajar en la Procuraduría de Justicia de Miguel Mancera. Ahí ocupó un cargo, y luego después, durante el gobierno de Mancera, lo mismo, ¿no? Ahora, es interesante la manera en que ha planteado, y me parece que ahí sí la gestión, la inteligencia, la estrategia por parte de Ontiveros, seguramente, y de algunos otros abogados, pero por parte también de Baltasar Garzón, que sin duda
yo quiero seguir pensando que Baltasar Garzón, un personaje que yo conocí alguna vez en Madrid, bueno, es un hombre de ley, es un hombre de derecho, es un hombre de principios, y es un hombre que busca la justicia, claro, pues en este caso está pagado por la defensa de Lozoya y como tal se comportará, pero creo que hay muchos elementos. Lo otro, este asunto del juicio popular a Peña Nieto, bueno, pues en el fondo de todo sería un gran evento político que beneficiaría a López Obrador, pero sin duda, ese sería el escalón. Lo otro es que más allá de cualquier voluntad popular están los hechos delincuenciales, los hechos penales que determinan la culpabilidad o no, y me parece que hasta el momento lo que hemos visto es ese seguimiento jurídico propio de un caso de esta índole, un caso impensable en otros momentos de la realidad política nacional. Bien, gracias Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala, en su turno, por favor, para alusiones personales, ideológicas, históricas y de toda índole. Yo creo que cuando Ricardo habla de un show, yo creo que yo discrepo profundamente de esto, ¿no? Yo diría más bien que el show es lo que habíamos visto en los años anteriores. Recuerdo ahora mismo la detención célebre de 1989 de La Quina, de Joaquín Hernández Galicia. Ajá. Y es exactamente el reverso de lo que estamos viviendo ahora en todos los sentidos históricos. Es decir, mientras que el salinismo se inaugura, ¿no? Precisamente con la aparatosa, espectacular caída del líder sindical de Pemex, no un funcionario, sino el líder sindical. Lo mismo Peña Nieto con el sindicalismo en contra del sindicalismo del Baster Gordillo, y toda la reforma, la supuesta reforma educativa que sabemos que fue para todos visos una reforma neoliberal laboral para desmantelar lo poco que quedaba del sistema educativo mexicano que garantizaba todavía ciertas protecciones para los maestros, independientemente del personaje nefasto de Baster Gordillo. Ahora lo que estamos viendo es desde luego el reverso de esa ecuación, es decir, estamos viendo un proceso judicial en torno a los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto y el director de Pemex, no al director del líder sindical. Entonces no entiendo cómo poner al mismo nivel, ¿no? estos eventos. Por otro lado, creo que si hubo una distracción en estos días, pues ha sido la distracción del COVID, que es un evento pandémico global, es decir, que causó una recesión económica profunda, no solo en México, en todas partes. La caída del PIB no es la caída solamente de los malos manejos de López Obrador ante la pandemia, sino la caída del PIB global, que es lo que estamos viendo en todas partes, en Estados Unidos también. Uh-huh. Y entonces me parece que a pesar de que haya esta enorme precarización del gobierno, el problema profundo de COVID, etcétera, hay todavía una voluntad política para continuar con este proceso judicial en contra de Pemex, en contra de Lozoya, y me parece que en ese sentido pues no podemos pasar por alto que la política López Obradorista, independientemente de que se beneficie de esto, eso es claro, está siendo consecuente con una propuesta de campaña, que es la propuesta de la anticorrupción, la propuesta de desmantelar los grupos de poder y corrupción. Ahora, yo lo que quisiera ver es que esto no fuera un proceso terminal en torno a 5 o 4 personas, aunque estas personas incluso llegaran a ser expresidentes, lo cual ahí comparto con Ricardo, lo dudo, pero independientemente de esas detenciones, esos procesos, de quién termine en la cárcel, y aquí otra vez discrepo con Ricardo, lo que me parece que es increíblemente importante es cómo este proceso desnuda la lógica mafiosa del neoliberalismo continental, ¿no? Es decir, y cómo está integrada plenamente a las estructuras de Estado. Entonces la pregunta aquí, Ricardo nos dejó con una provocación en la última mesa, donde decía que lo de López Obrador es una transición concertada, algo así, no me acuerdo cuál fue la frase que dijo. Yo me pregunto si en un gobierno de José Antonio Meade, de Ricardo Anaya, estaríamos siquiera hablando de estas cosas, ¿no? Es decir, siquiera estuviéramos hablando del caso de Brecht, que se mantuvo en completo práctica silencio, mientras que caían expresidentes en Perú, nosotros tranquilos y Lozoya en España felizmente. Es decir, yo creo que estamos ante un evento importante político mexicano, pero yo esperaría que esto, insisto, no se redujera a la coyuntura política mexicana, aunque abarcara los últimos 2 sexenios, y que más bien se proyectara una pregunta mayor sobre cómo desmantelar la lógica mafiosa del neoliberalismo en las estructuras de Estado mexicanas. Yo creo que esa es la pregunta que nos debe interesar en tantos ciudadanos, y es la pregunta más duradera, ¿no? Es decir, cuando termine este proceso,
esa corrupción neoliberal no va a terminar jamás, ¿no? Es decir, a menos de que nos hagamos esa pregunta de cómo reformar el Estado y cómo hacer una reforma realmente de fondo que termine con la desregularización, con el libre capital mafioso que entra y sale del país, y por supuesto con el saqueo de recursos naturales en México, ¿no? En el caso de Pemex es obvio, pero que avanza también en el gas, la minería, etcétera, de todas estas cosas que ya hemos hablado en las últimas veces. Bueno, muchas gracias. ¿Estás ahí? Ahora sí que, Ricardo Ravelo, porque no veo tu imagen. Ricardo. Perdimos a Ricardo, ahorita regresamos. De todo lo que le están diciendo ustedes dos son los responsables de que Ricardo haya preferido decir, ahí los dejo porque francamente nomás no entienden. Pero bueno, vamos a esperar. Siempre tenemos estos problemas que son los problemas pues de las conexiones técnicas de internet y de muchas cosas que además vamos aprendiendo juntos, Osvaldo y Víctor, ahí vamos aprendiendo a cómo nos acomodamos para no desconectarnos y todo este tipo de cosas. A reserva de que regrese Ricardo también para alusiones personales muy en lo general, hay algunos temas, por ejemplo, Víctor Ronquillo, estamos dándole vueltas y vueltas a todos estos temas y estamos muy concentrados en Lozoya y sus diligencias, y sin embargo hay temas como el de los solicitantes de asilo en Estados Unidos, en la frontera norte del país y todo lo que ha implicado, y no le ponemos la debida atención a ese tipo de casos. ¿Qué piensas sobre esto, Víctor Ronquillo? Bueno, la verdad es que es una tragedia silenciosa, una tragedia enorme que involucra a miles de personas que en este momento se encuentran en la frontera norte, sobre todo, aunque hay también personas que han regresado a la frontera sur de nuestro país y que sobreviven en condiciones en extremo precarias, en algunos albergues de las ciudades de Tijuana, de Matamoros, de Ciudad Juárez, en Piedras Negras, ¿no? Y que están también lamentablemente en Matamoros, en campamentos, y son víctimas de lo que ha sido la política de Trump en términos de la migración. Es muy grave el que en los hechos se esté negando el derecho del asilo a estas personas, ¿no? Son familias enteras, son personas que vienen del sur, que son víctimas de la violencia, de la pobreza y de la violencia política en sus países. Y bueno, también hay, yo lo mencionaba en algunas de las mesas, también hay casos de familias mexicanas provenientes de Michoacán, provenientes de Chihuahua, provenientes también de Guerrero, de Oaxaca, que se encuentran en una situación similar. Por otra parte, hay que señalar que lamentablemente esta situación de México como el país que tiene que hacerse cargo de acuerdo al establecimiento y al arreglo político dado por los gobiernos de Trump y de López Obrador, es lamentable, ¿no? Porque en México las condiciones no son posibles para garantizar el derecho a la salud, el derecho a una vida digna de estas personas. La situación es enormemente preocupante y nadie parece ocuparse de ello, por lo menos en términos de los medios nacionales, en términos de las organizaciones que trabajan con los migrantes. Esta realidad ha sido denunciada. Es tan grave la situación que precisamente hay estas personas solicitantes de asilo que se encuentran en las fronteras bajo esta realidad, han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas precautorias para que el gobierno mexicano garantice primero el derecho a la salud, el derecho al tránsito y el derecho difícil, ¿no?, pero a una vida digna, que es lo mínimo que pueden pedir ante esta situación. Entonces, bueno, sí, esa es una realidad que sí quería yo pues poner sobre la mesa el día de hoy en esta reflexión que compartimos. Muy bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, te defendí en ausencia, primero que nada, debo decirlo. Y ya no digo que simplemente les dije a los compañeros, hombre, ¿para qué dicen? Ya ven, Ricardo Ravelo tuvo que salirse un rato de todas las cosas que están diciendo. Pero yo estoy seguro que como Galileo Galilei, Ricardo Ravelo va a regresar a decir, y sin embargo se mueve. O sea, ¿qué opinas de los comentarios que han hecho respecto a tu
participación que por ahí alguien dijo que era provocadora en el sentido de incentivar la discusión. ¿Qué nos dices ahora? Hay hechos muy concretos, ¿no? Digo, una cosa es que querramos realmente que el caso se lleve hasta sus últimas consecuencias, pero me parece que el actuar que ha mostrado el presidente hasta ahora ha demostrado en este año y medio de gobierno que su preferencia, más bien su inclinación ha sido más la denuncia que realmente llevar ante tribunales a los autores de la corrupción. Un ejemplo es el caso del huachicol, ¿no? Y todo el daño que nos causó como país, el robo de combustibles, y simplemente, bueno, hoy no tenemos novedades de ese tema y el presidente reconoce que el problema continúa. No hay un solo encarcelado por el tema del huachicol, por lo menos de los hombres que se dijo en su momento eran los grandes operadores en Pemex y cuyo negocio, según llegó a decir, se manejaba desde la presidencia de la República y desde un piso de la torre de Pemex. No hay en este momento ninguno de estos grandes peces gordos encarcelado. Segundo ejemplo, Romero de Champs, después de que él pidió que fuera denunciado para indiciarlo y llevarlo a juicio, finalmente pues se fue impune. Y así por el estilo, ¿no? Tenemos varios ejemplos en estos casos. Y me parece que este tema, insisto, de Odebrecht, que en otros países, digamos, sí ha causado mucho revuelo, porque la justicia se ha aplicado, caso de Brasil, el caso de Perú mencionaban, hasta suicidios hubo de expresidentes. En el caso de mexicano, pues parece que lleva otro tono el asunto, es muy político. Coincido con Ronquillo, ¿cómo le quitamos lo político, la carga política a un tema de corrupción de esta naturaleza? Pues no se puede, de suyo es un tema político, pero me parece también que desde el púlpito presidencial se atiza muchísimo este ángulo del tema y no la parte estrictamente legal, ¿no? Y jurídica, para llevar a juicio a Enrique Peña Nieto como la gran cabeza que organizó y operó toda esta trama de corrupción que implica a Lozoya, a Videgaray y a mucha gente seguro en este gran enjuague de saqueo del país. Ahora, no deja de ser una película llena de morbo, digamos que incita a seguirle la pista paso a paso, lo que va a decir Lozoya. Hasta hoy, en realidad, lo que hemos visto es a un Lozoya muy protegido, diríamos que gozando de grandes concesiones por parte de la Fiscalía, pero hasta hoy no nos ha dicho absolutamente nada, todavía. Es decir, no hay un solo señalamiento contra nadie, de tal manera que, bueno, pues no podemos anticipar nada en un sentido ni en otro. Esto, digamos, cae más bien en el terreno de las inferencias. Por un lado se piensa que habrá justicia y se llevará a los responsables, por otro que no. Digo, yo me baso solamente en los antecedentes que son muy claros de cómo ha actuado López Obrador en los casos relevantes de corrupción. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, los veo a los dos, tanto a Víctor como a Osvaldo, así como con ganas de seguir aquí con el tema. Si así lo quieren, pues bueno, adelante. Y si no, o junto con eso, a Osvaldo Zavala me gustaría conocer su opinión respecto a todos estos videos que se han estado dando a conocer en días recientes relacionados con el poderío del cártel Jalisco Nueva Generación, esos videos donde vienen
equipos, vehículos supuestamente blindados, y bueno, hasta el pitorreo de los trabajadores de limpia de la Ciudad de México, de aquí estamos, somos gente del señor Mencho, pero el Mencho es aquel. Entonces, Osvaldo, lo que quiera, si quieres seguirle ahí con el tema, seguimos con el tema que ha planteado Ricardo Ravelo, o ese, y además lo de el Cártel Jalisco, o como tú desees. Bueno, no, yo para cerrar un poco lo del caso Lozoya, yo insistiría en que, bueno, que estamos apenas en principio de un proceso, pero el hecho de que estemos a punto de ver un proceso en contra del director de Pemex, no me parece que esa es la denuncia en sí que Ricardo está pensando y que quisiera ver documentada de algún modo, es decir, que se hable de un funcionario de tal nivel del gobierno de Peña Nieto en el contexto de un caso criminal, pues me parece profundamente ya una novedad, una ruptura, ¿no?, con la historia de la corrupción oficial que hemos vivido en los últimos sexenios. Digamos, con eso yo terminaría esa parte de la discusión. Osvaldo, te pregunto solamente, ¿te genera como ciudadano expectativas positivas lo que hoy estás viendo respecto a este proceso de Lozoya? Pues más bien me deprime, ¿no? No sé si me genera muchas expectativas. Me deprime porque me deja ante una clara noción de la corrupción profunda de los gobiernos, de la gobernabilidad, como diría Michel Foucault, de la gubernamentalidad neoliberal. Es decir, que el neoliberalismo está construido de verdad como un espacio del flujo ilícito de capital y del saqueo explícito de recursos nacionales de cada uno de estos contextos. Entonces el neoliberalismo no es sino la muy efectiva cooptación de estados nacionales al servicio de capitales transnacionales. Y eso es lo que nos revela el caso Lozoya, ¿no? Entonces, es decir, por supuesto que quisiera ver en prisión a Videgaray, quisiera pensar que hay suficientes pruebas en contra del expresidente Peña Nieto, eso me parecería importante como ciudadano, pero más allá del contexto nacional me doy cuenta, y creo que eso es lo que Odebrecht, como ya dijimos, revela, pues nos pone ante lo sistémico que es la profunda corrupción del liberalismo, en el que estamos pareciera sin salida desde finales de los años 80. Y entonces por eso yo celebro la aparición de un juicio en el que, en vez de estar hablando de la corrupción sindical, ¿no?, sindicalista, o sea, es decir, en vez de estar complaciendo una vez más a la lógica neoliberal de ir en contra de la organización laboral de cualquier campo de producción, estamos en cambio enfocando la vista a los funcionarios mismos que promovieron el saqueo neoliberal del país. Pues me parece que eso ya es en sí un logro. Bien, ya llegamos el avance. Bien, gracias. Y sobre estos videos del Cártel Jalisco, Osvaldo Zavala. Mira, yo creo que estamos ante lo que el barón Clausewitz nombró la niebla de la guerra, ¿no? Es decir, estamos entre un evento que me parece a todos visos manufacturado, es decir, un video que, aunque los medios de comunicación se apresuraron a validar, como la aparición del Cártel Jalisco demostrando el poder, etcétera, no puede pasarse por alto, pues que estamos sobre todo ante lo que parece un grupo paramilitar cuya significación, la manera en que se ha discutido en los medios de comunicación, me parece que está apuntando hacia la lógica misma de la militarización. Es decir, ¿qué hacen estos videos? Más allá de que probemos o no si son auténticamente hechos por miembros del supuesto Cártel Jalisco Nueva Generación, que hasta parece que tienen su imprenta y sus logotipos, etcétera, y andan haciendo sus cajitas de colores y las tanquetas armadas con poquitos navideños. Más allá de eso, lo que tenemos que saber es dos cosas. Uno, pues que la aparición de estos videos, que no es el primero ni desde luego será el último, lo único que hacen es incitar la opinión pública en torno al miedo que producen estos supuestos cárteles, y terminamos consensuando una vez más la expansión del poder militar. Y no es por eso una coincidencia, me parece a mí, que en unos días de la aparición de este video, el presidente López Obrador anuncia que la Marina y el Ejército ahora también controlan los puertos de Manzanillo, ahora también controlan, bueno, ya lo sabíamos, el aeropuerto, lo que decía Víctor hace un momento, con la Guardia Nacional militarizando norte y sur. Es decir, no solamente el país, tenemos que comprender, no está en manos de ningún cártel, el país está en manos de las Fuerzas Armadas del gobierno federal, estamos en manos de la militarización. Entonces, estos videos producen ese efecto. Estos videos no están diseñados para mostrarnos el poder de ningún cártel. A ver, si vemos en realidad todo el video en su conjunto,
Por supuesto que tiene razón Alfonso Durazo cuando habla de cómo, además de parecer un montaje, debemos recordar que las Fuerzas Armadas son por mucho superiores a cualquier grupo criminal en México. O sea, no debemos olvidar que hay 230,000 soldados del ejército, hay 68,000 elementos de la marina, hay más de 373,000 fuerzas armadas en el país. Díganme ustedes qué grupo criminal va a poder siquiera, ¿no?, competir con este monopolio de la violencia que tiene el Estado mexicano. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que comprender que pareciera que estos videos están hechos para manufacturar ese consenso que va acompañado de la reacción muy poco pensada de muchos medios de comunicación que rápidamente pusieron encabezados diciendo que el Cártel Jalisco se expresaba de tal manera sin verificar la información de la proveniencia de ese video. Y por otro lado, lo que acompaña este relato militarista con muchas de las ONGs y think tanks que son sospechosamente que terminan sospechosamente haciéndole el caldo gordo a la militarización, como la RAND Corporation, que además recibe fondos públicos del gobierno estadounidense y que hace, por supuesto, trabajo de inteligencia prácticamente para el ejército estadounidense, o grupos como el International Crisis Group, que se hacen pasar por think tanks independientes y seguramente lo son en muchos sentidos, pero que terminan alimentando esta fantasía de que México está supuestamente cooptado por cientos de grupos. La International Crisis Group dice que hay 198 cárteles en México. Es decir, esa cifra que además quién sabe de dónde se la sacan, lo único que hacen es afianzar una vez más este enorme poderío de las Fuerzas Armadas sobre el país, es darnos la idea de que México vive en un tipo de estado de excepción, de estado de emergencia, de un estado fallido, mientras que en realidad estamos en un estado de excepción donde el gobierno federal controla, ¿no?, por medio del ejército, el territorio de una manera violenta. Ahora, para terminar, yo lo que diría es que todo esto me recuerda también mucho la célebre máxima de Clausewitz, ¿no?, que Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y Michel Foucault muy astutamente revirtió esto diciendo, no, en realidad la política es la continuación de la guerra por otros medios, porque él entendía la guerra como el paradigma que sustentaba realmente a la democracia moderna. Yo creo que lo que estamos comprobando aquí tristemente es esa máxima Foucaultiana, ¿no? Vivimos en un estado permanente de guerra, un discurso militarista que termina fundando esta idea de que tenemos que tener miedo de estos supuestos cárteles y tenemos que darle carta blanca, rienda suelta al ejército para que controle los puertos, para que controle las fronteras terrestres, para que controle el aeropuerto, y tenemos que invertir más el gasto público en militarización, y tenemos que de algún modo acostumbrarnos a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas constantemente, y que esos son los que realmente parece estar a la baja en la imaginación de los medios de comunicación, precisamente porque aparecen estos videos donde los supuestos traficantes se expresan de ese modo. Y la parodia que tú mencionabas, Julio, hace un momento, me parece muy saludable por parte de los ciudadanos. Es decir, estos trabajadores que están ahí plantando, me parece que están plantando árboles en un camellón, se burlaban precisamente, yo creo que a lo mejor no lo estaban articulando del mismo modo en que lo pienso yo, pero me parece que se burlan de esa supuesta emergencia, ¿no? Y lo que están performatizando ahí es como esta imaginación militarista es demasiado performática, es histriónica, es tan teatral, que si la observamos con un poco de calma no resiste al análisis y debería de aparecer como lo que realmente es, pues un montaje, un absurdo, y un golpe mediático para ayudarnos a aceptar consensuadamente el poder militar entre nosotros. Bien, gracias Osvaldo Zavala. Y mientras tanto, Víctor Ronquillo, regresa a sus oficinas Omar García Harfuch, señalando precisamente que la autoría del atentado en su contra proviene de el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ves el regreso de García Harfuch y todo ese entorno, Víctor Ronquillo? Bueno, ya lo mencionábamos también en algún momento. No hay duda de que la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México es determinante en muchos sentidos, ¿no? Creo que la acción de los diferentes grupos criminales pues generan una
violenta tensión en el clima político del país. Sé que parece que estoy haciendo un discurso de canicas, que solamente suena, ¿no? Pero en el fondo de todo, sí creo que el asunto del narcomenudeo, el enorme negocio que representa, es un asunto que se ha intentado atacar como uno de los núcleos principales de la generación de la violencia en la Ciudad de México. Por otra parte, independientemente de pues ahora sí que de la historia familiar del propio García Harfuch, de su herencia paterna, de su dinastía, ¿no? Sí. Vinculada a personajes con alguna presencia determinante en el PRI, sí, y en el proyecto de seguridad que determinó los años 60 en nuestro país. Creo que hay un intento de trabajar de manera diferente en la policía de la Ciudad de México y se ha atacado de manera preponderante a este núcleo de criminalidad, de violencia que es el narcomenudeo. Me parece que ese es el origen del atentado, con otros elementos que conforman una realidad preocupante, donde sí vemos, estoy de acuerdo con lo que dice Osvaldo, por supuesto, pero donde sí vemos la capacidad de fuego de estas organizaciones criminales, ¿no? Por supuesto, creo que el gran tema, y yo retomaría lo que dice Osvaldo, es a quién beneficia esta puesta en escena, que es muy curioso, ¿eh? El lunes de la mañanera siguiente a la presentación de este grupo criminal, el general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa, presentó los elementos que conformaban una radiografía sobre la falsedad de este grupo o de este ejército del Mencho, y mencionó algo que es muy importante. Él dijo que hasta el momento no se tenía registro de que este ejército, de manera entrecomillada, hubiera participado en actos criminales. Sí me parece que esto beneficia la justificación lamentable de la militarización del país. Por otro lado, no hay duda de que los verdaderos aliados fuertes, fundamentales del proyecto político de López Obrador son, por una parte, y ya lo había yo señalado en algunas de estas mesas, son por una parte el ejército, no hay la menor duda de ello. Además se piensa que el ejército puede enfrentar y resolver muchos males, cuando hay elementos que nos hacen pensar que no es así, antecedentes claros de su gestión en aduanas, por ejemplo, de su gestión en la seguridad pública, que nos hacen ver que de ningún modo. Y por otro lado, otros aliados importantes son grupos empresariales verdaderamente poderosos, ¿no? Y ahora, recientemente, esta concertación, esa es la palabra, con algunos gobernadores que se mantenían claramente en oposición al gobierno de López Obrador. Entonces, sí, y yo quisiera volver un poco al tema de Lozoya brevemente para mencionar... Sí, adelante, para mencionar algo que tiene razón Ricardo en términos de la especulación, pero realmente esta especulación nos ha llevado a una discusión muy diferente, lo mencionaba Osvaldo, de estos temas, ¿no? Y yo señalaría que precisamente lo que daña la actuación de Lozoya y de este grupo criminal que secuestró al Estado mexicano desde la época de Salinas de Gortari, hay daño patrimonial a Pemex, desde luego, hay daño patrimonial al recurso público, pero hay daño determinante en términos de lo que pueden ser las instituciones, la corrupción y la manera de gestionar esa corrupción en la Cámara de Diputados, que ahora podemos hablar. Es cierto, hay muchos elementos de especulación, pero hay muchos columnistas, hay mucha información que nos han hecho ver cómo se aceitó con la corrupción, la reforma energética y el proyecto político de Peña Nieto, ¿no? Y otro elemento que forma parte de este daño, que puede pensarse subjetivo, tiene que ver precisamente con el daño causado a la institucionalidad en su conjunto, a las posibilidades de un gobierno democrático. Esto me parece que sí puede ser una especulación,
periodística, reflexiva, hasta académica, pero hay elementos que nos han mostrado ya, que se han filtrado en las columnas, en las primeras planas de los periódicos, que nos dan lugar a la reflexión sobre el daño fundamental ocasionado por este arreglo mafioso que generó lo que hoy conocemos y empezamos a vislumbrar fue la corrupción del Estado mexicano, ¿no? Sí. La corrupción de la clase política. Muy bien, gracias Víctor Ronquillo. Y bueno, Ricardo Ravelo, la verdad es que tus camaradas quieren volver al asunto de Lozoya y yo trato de evitar que se den ese tipo de... No es cierto, pero Ricardo, yo pensaba preguntarte a ti acerca, aunque aparentemente no tiene una relación directa con todos los temas que hemos estado hablando, pero se acaba de aprobar una reforma legal en la ley de adquisiciones para compra de medicinas en el extranjero. Es un tema delicado porque abre la puerta a compras sin licitación. La distribución la va a realizar una nueva organización gubernamental a cargo de David León Romero, que fue parte del equipo del gobernador chiapaneco Manuel Velasco Cuello. ¿Qué opinas sobre este tema de la reforma para la adquisición, para compras de medicamentos en el extranjero? Ricardo Ravelo. Bueno, esa era una urgencia que tenía el presidente. Y bueno, vuelvo al tema inicial, que se denunció la corrupción de las farmacéuticas desde que inició el gobierno de López Obrador. Uh-huh. Fue un tema medular, que había demasiada corrupción. Hay incluso, tengo entendido, una investigación abierta en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Salud, que extrañamente deja fuera al doctor Narro, respecto de estas preferencias que hubo en el sexenio de Peña Nieto para beneficiar a algunas empresas que surtían medicamentos, y que cuando empezaron a limitar, o más bien le cerraron la puerta a todas estas compañías, pues empezó a generarse este grave problema del desabasto de medicamentos, que sin duda me parece que fue muy mal calculado por el gobierno federal. Una acción como se llevó a cabo con el huachicol, digamos, que dejó varios días al país con falta de suministro de combustible. Pues este tema ya se alargó demasiado, porque uno de las grandes penurias, suplicios que ha enfrentado la gente a nivel nacional es precisamente la falta de medicamentos. Yo tengo conocidos, por ejemplo, en Veracruz, en otros estados de la República, que sufren, por ejemplo, del grave problema de la diabetes y que son insulinodependientes. Uh-huh. Y la mayor parte de ellos son personas pues de muy escasos recursos, que difícilmente pueden comprar una digamos, la insulina en las farmacias, porque cuesta arriba de 600, 700 pesos. Entonces dependen del sector salud, y obviamente en el sector salud no hay insulina en muchos lados de la República, de tal manera que, bueno, pues esta situación se ha denunciado demasiado, y no se regula el suministro de muchos medicamentos de los que depende la gente, ¿no? Para la presión arterial, el tema de la diabetes, ya ni se diga los que tienen que ser dializados, ¿no? Uh-huh. No todos los ciudadanos en México tienen la posibilidad del mencho de mandarse a construir un hospital para ellos solos, ¿no? Así es. Pero bueno, esto digamos que se presta a mucho sospechosismo, porque nos venden la idea de que la única manera de resolver el abasto es comprando medicamentos en el extranjero, incluso con la manga ancha o la libertad de que se pueda hacer sin licitación directamente a la empresa que mejor convenga. Esperemos que este criterio de lo que mejor convenga tenga que ver con el tema de los precios y no para beneficio de quienes van a estar a cargo de estas operaciones. Y que de una vez, digamos, si es la solución, pues yo creo que hoy hay que ponderar la vida que está en riesgo en muchos casos en el país, justamente por el tema de los medicamentos
contra enfermedades que incluso son consideradas terminales o degenerativas, como es el caso de la diabetes, como es el caso del cáncer, o como es el caso de las enfermedades renales ya en esta fase terminal que requieren diálisis. Pero hay que estar atentos, y entiendo que de alguna manera, si hay corrupción, que ese es un punto que lo vuelvo a tocar, si hay corrupción en el tema de las farmacias, de las farmacéuticas, y si hubo corrupción con funcionarios del pasado, pues estamos ante otro caso como Pemex, ¿no? Se tiene que indagar, se tiene que investigar, a ver si no nos salen ahora con otro testigo convenido que nos va a poner en suerte la información de quienes operaron todo el negocio y el enjuague de los medicamentos, ¿no? Porque pues yo creo que esto ya con Lozoya pues se puso de moda, ¿no? Bien, pues gracias por todos estos temas que estamos hablando con la mayor amplitud. Son las 3:07 p.m, así es que, mis estimados compañeros, la verdad es que se nos acaba el tiempo, pero la verdad también es que temas sobran como para que nos aventáramos otra hora si fuera necesario. Les comento, y sobre eso creo que ya podemos ir cerrando, que la reportera Ginger Thompson, que fue reportera del New York Times en México y que ahora publica en ProPublica precisamente, ha publicado hoy a la 1:11 p.m. un adelanto en Twitter en el cual dice que Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, quienes fueron mandos en la Policía Federal con Genaro García Luna, también están acusados en Estados Unidos de recibir sobornos de los cárteles de la droga en México. Eso es lo que ha publicado Ginger Thompson. Si no me equivoco, Luis Cárdenas Palomino es jefe de seguridad del equipo de una de las grandes televisoras públicas en México. Ginger Thompson dice que se ha enterado de que un gran jurado federal acusó esta mañana a 2 exlíderes más de México que luchan contra los cárteles de la droga. Dice específicamente Ginger Thompson que las acusaciones marcaron una impresionante caída de gracia para Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, quienes habían sido considerados por funcionarios de Estados Unidos como guerreros de confianza en la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga. Así es que, pues está este tema. Ya para ir cerrando, ¿qué opinas sobre este tema, sobre este punto, Víctor Ronquillo? Bueno, yo ya lo habíamos mencionado en muchas ocasiones. Creo que al final de cuentas el modo de operación de García Luna es un modo de operación de una red de sus hombres de confianza, de una red que incluso podría señalarse, podríamos hacer un mapa con las personas con las que trabajó, algunos de ellos incluso mucho antes de que García Luna terminara su gestión, fueron acusados, ¿no?, de abusos policíacos, fueron acusados de preparar y construir culpabilidades. No es sorprendente, al contrario, es una realidad que me parece también nos revela algo que es muy importante y en lo que yo he insistido, ¿no? Las redes de lo que podemos considerar la narcopolítica, este involucramiento entre el poder político y los poderes fácticos del crimen organizado se extienden mucho más allá de nuestras fronteras. No podemos olvidar que la estrategia seguida a lo largo del gobierno de Calderón y continuada con el de Peña Nieto fue una estrategia pactada y establecida desde el poder en Washington, ¿no? O sea, esa estrategia geopolítica de seguridad, de militarización, pues es una estrategia que convenía a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y obviamente no puede sorprendernos el que un hombre de confianza para la CIA, el hombre de mayor confianza para la CIA, el hombre de mayor confianza para otras agencias de seguridad en Estados Unidos, era García Luna, ¿no? Su carácter, su actuación nos permite ver pues cómo se fue configurando toda una estrategia que de alguna manera, y esto es importante señalarlo, sí pudo haber beneficiado al cártel de Sinaloa,
pero pues casi estoy, como lo diría mi amigo Osvaldo, o adivino que lo diría, conformaría también una estrategia política a nivel continental para apropiarse de recursos naturales y para establecer una realidad de militarización en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Sí. Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Justamente en este terreno que dices, y antes de que nos dé su punto de vista Osvaldo Zavala, hoy vamos a dar a conocer, después de esta plática con ustedes, una parte del video en el cual Felipe Calderón participa en una videoconferencia con otros líderes de derecha continentales, y entre otras cosas habla de que él considera que el presidente de México no está en sus cabales para gobernar. Dice que eso lo ha llegado a pensar en varios momentos, y en esa conferencia se reivindica el derecho a la rebelión armada, específicamente contra Venezuela, pero el propio presidente de México, el expresidente o exocupante de la silla presidencial que ha sido Felipe Calderón Hinojosa, dice que México va en el camino de esa venezolización, que estamos deteriorando las instituciones, que se están confirmando esos temores de que vamos en la misma ruta. Así es que, pues te dejo ahí el plato servido, Osvaldo Zavala, con el caso de Cárdenas Palomino, de Ramón Pequeño, y también pues Felipe Calderón. Bueno, en este último comentario que hace sobre Calderón, sí, yo también vi la nota, ¿no?, de lo que decía Calderón, pero me parece que estamos muy lejos de Venezuela precisamente porque creo que en la astucia política del presidente López Obrador lo que ha hecho es tener una relación sumamente productiva con las Fuerzas Armadas, de la que hablábamos hace un momento, que nulificaría totalmente de entrada cualquier intento de subversión como lo que vimos en Venezuela, donde Maduro no tuvo finalmente todo el control de su ejército, aunque prevaleció, o en el caso de Bolivia, ¿no?, donde el presidente Morales sí perdió, digamos, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que en parte eso explicaría también, ¿no?, la alianza del López Obradorismo con el poder militar, ¿no? Pero por otro lado, en cuanto a Palomino y esta gente de García Luna, pues yo solamente reiteraría un punto, ¿no?, que creo que ya lo hemos mencionado acá antes, como el ascenso y caída de estos superpolicías antinarcos es equiparable y está en el lado opuesto, pero al mismo nivel del ascenso y caída de los traficantes, porque finalmente son piezas de un macro relato que están en función de los órdenes políticos del momento. Es decir, el traficante en turno y el superpolicía en turno lo que hacen es avanzar la política de seguridad nacional estadounidense en México. Entonces tienen usos con una vigencia que caduca, ¿no? Es decir, no son perennes estos personajes, porque son simplemente coyunturas, son partes de un engranaje que se tiene que estar renovando cada 6 años para poder avanzar, ¿no?, y legitimar constantemente la misma política de seguridad que los inventó. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, yo volvería al tema de García Harfuch brevemente, nada más para decir que es cierto que García Harfuch reitera, ¿no?, que el cártel Jalisco Nueva Generación está supuestamente detrás del atentado. Vi una nota en el Universal donde se hablaba de que al parecer la Fiscalía Capitalina está investigando un mando policial relacionado con el atentado. No se explica exactamente a qué se refiere, pero parece que hay un mando policial que tuvo actividades inusuales, así se la nota, uh-huh, durante el atentado. Pero toda esta discusión de García Harfuch, que me parece que se conecta con el video del cártel Jalisco y su expresión de poderío supuestamente, me hizo pensar mucho en esta serie que acaba de salir en Amazon Prime que se llama El Candidato. No sé si la han visto, sí, o han tenido oportunidad de verla, protagonizada por Joaquín Cosío y José María de Tavira. Tavira hace de jefe de gobierno de la Ciudad de México y Cosío hace de un jefe de un poderoso cártel que supuestamente penetra la Ciudad de México. Entonces la premisa de la serie es que un cártel de la droga por primera vez hace atentados y penetra las fronteras de la Ciudad de México. Me parece increíble la oportunidad, ¿no?, el timing perfecto de esta serie, porque además en la serie los protagonistas, digamos los héroes o antihéroes, porque tampoco quedan tan bien librados, son 2 agentes de la CIA y la Marina, que están de verdad tratando de detener al cártel. Uh-huh. Entonces me parece alucinante, ¿no?, cómo por un lado nuestros mejores creadores, ¿no?, Tavira, Joaquín Cosío, que son extraordinarios actores que yo admiro, se prestan para estas narrativas, ¿no? Eso no deja de alucinarme, ¿no?, cómo Joaquín Cosío además retoma su papel recurrente de traficante,
que terminan siempre estas series justificando la militarización en México. Lo hizo haciendo de Ernesto Fonseca Carrillo en Narcos México y ahora lo hace como traficante en esta serie. Entonces me parece increíble porque ese relato que explicita la serie, ¿no?, del narco en la Ciudad de México, es algo que creo que se ha intentado por muchos años, ¿no? Creo que ya tenemos varios años hablando de esto, desde el gobierno de Mancera y hacia atrás incluso, y desde el momento en que Mancera hablaba de no hay cárteles en la Ciudad de México, etcétera. Lo que estaba en disputa, en mi opinión por lo menos, es cómo había todavía parte de una resistencia política dentro de la Ciudad de México para no dejarse llevar por la política de seguridad estadounidense que tiene dominada completamente los demás estados. Entonces lo que creo que aquí está en juego no es si de verdad el cártel Jalisco o no hizo este atentado, sino el uso político que se le está dando a esto para por fin franquear esa frontera, pero la frontera que estamos viendo que se está tratando de penetrar no es la del narco a la Ciudad de México, sino la de la política de seguridad nacional estadounidense en la Ciudad de México. Lo que estamos viendo es la expansión de esa política de seguridad que está colonizando todos los órdenes políticos importantes del país. Como decía Víctor hace un momento, ya colonizó la política migratoria. Es decir, la política migratoria mexicana es una política de seguridad nacional, ¿no? La política laboral es una política de seguridad nacional, la política incluso aduanal es ahora una política de seguridad nacional. Entonces, pareciera que todos los órdenes políticos del país están siendo transformados abarcadoramente por este paradigma securitario. Y no es algo nuevo lo que yo estoy diciendo, digo, la gente que estudia esto, como por ejemplo David McIntyre, que tiene un libro sobre seguridad nacional, habla precisamente del poder tremendo que tiene esta ideología de gobierno intervencionista que va poco a poco trastocando todos los paradigmas de gubernamentalidad de un determinado país. En el caso mexicano, la política de seguridad nacional se vuelve ya, digamos, el Estado en general, ¿no? Y entonces lo que creo que está en juego con el caso Harper es un episodio más de cómo franquear finalmente esa frontera, cómo llegar verdaderamente a doblegar a la Ciudad de México para que acepte el orden militar, como lo acepta Chihuahua, como lo acepta Sinaloa, como lo acepta Guanajuato, Jalisco, etc. Entonces, lo que está en juego aquí es cómo detener el avance de esta política violenta militarista y cómo educar al público consumidor para que tome videos como ese y que sospeche del atentado de García Harfuch y otras expresiones de los supuestos cárteles, para entender la lógica política detrás de estos eventos y para que se sienta alertado ante el avance inminente no del cártel, sino de esta política militarista en el país. Bien, gracias Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, te toca cerrar esta mesa que, como he dicho, podría durar todavía un rato más, porque te voy a dejar la misma pregunta relacionada con Ramón Pequeño, que entiendo que sigue trabajando o estaba trabajando todavía en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Federal ahora en estos tiempos, de Cárdenas Palomino, que entiendo que estaba como jefe de seguridad del Grupo Azteca, entiendo que por ahí va, y luego también un comentario ya final, las acusaciones contra César Duarte, a quien todavía no se define hoy si se le da libertad condicional en Estados Unidos, pero acusa al gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, de que está coludido con el narco, y el propio Javier Corral contesta que no son más que argucias para evitar este juicio. Así es que, por favor, el comentario final, y dejamos ya sin oportunidad de réplica ni de nada, ni a Ronquillo ni a Zavala. Ravelo, ya, con esto nos vamos. Habrá venganza. Sí, así es. Mira, sobre Luis Cárdenas y Ramón Pequeño, dos, brazos importantes en su momento en la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna, fueron señalados, de hecho, en el sexenio de Calderón, de ser personajes vinculados a la protección de actividades en el tráfico de drogas. En el caso de Luis Cárdenas, él tenía, entre otras responsabilidades, la vigilancia, entre comillas, y la seguridad en las terminales aéreas, particularmente en el aeropuerto de la Ciudad de México, que en ese tiempo, evidentemente hoy sigue siendo una terminal clave para el narcotráfico, pero en ese tiempo era directamente Cárdenas Palomino
esto dicho por policías que denunciaron esto. Bueno, por lo menos yo tuve oportunidad de platicar con muchos que decían que la protección directa del narcotráfico y de los cargamentos que llegaban a la terminal aérea por la aviación comercial, la vigilaba directamente Luis Cárdenas, Palomino. Yo recuerdo un caso de aquella balacera que hubo en la Terminal 2 del aeropuerto, donde un grupo de policías se enfrentó a otro en la disputa por un botín después del arribo de un avión de Aeroméxico con media tonelada de cocaína procedente de Perú, que llegaba en aquel momento a las 7 de la mañana ya con la droga, y ahí estaba la policía y la gente de Luis Cárdenas dispuesta para operar todo el movimiento dentro de la terminal aérea. Lo mismo de Ramón Pequeño, que él estaba de hecho a cargo de una de las áreas más sensibles, que era directamente la investigación criminal en la Secretaría de Seguridad. Yo creo que la investigación que ahora los incluye en Estados Unidos, junto con el caso de García Luna, pues no es más que, digamos, parte de lo que en un momento ya se infería y se intuía que García Luna no operó solo toda esta etapa en la que, según las autoridades estadounidenses, el cártel de Sinaloa fue protegido en México para posicionarse como una organización emblemática. Yo diría también que este caso va creciendo, se va robusteciendo, porque se van sumando piezas. Faltan, yo creo que más piezas que se van a sumar a este rompecabezas, y que pues ponen en claras, a las claras, algo que me parece que no deja lugar a dudas, ¿no? Que el cártel de Sinaloa en el gobierno de Felipe Calderón pues tuvo a su disposición una Secretaría de Estado para que fueran protegidas sus operaciones. Yo añado, por otro lado, el tema de la militarización que mencionaban hace un momento, con un dato que me llama sobremanera la atención, que López Obrador ha dicho una y otra vez que en su gobierno ya no hay corrupción, que ya se acabó, ha dicho reiteradamente y a boca llena. Ya se acabó la corrupción, ya no es como antes. Palabras más, palabras menos. Sin embargo, el contradiscurso es que después de su visita a Estados Unidos, donde se entrevista con Donald Trump, pues llama a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargos de aduanas y aeropuertos y puertos. Evidentemente, en aduanas hay una cloaca tremenda, un grave problema de corrupción, porque ahí opera directamente la mafia del contrabando, del crimen, etcétera, y que Ricardo Agüed, el último titular de la Administración General de Aduana, pues me parece que salió corriendo porque no pudo con todo eso. Sí. Pero sobre el tema de la militarización, realmente yo no lo veo tanto, o puede que responda también a eso, al tema de la inseguridad. Más bien, yo tengo un punto de vista en relación con eso, y va en el sentido de que militarizar los puertos o entregarles la seguridad de los puertos a las Fuerzas Armadas tiene un objetivo geopolítico, geoestratégico, y es proteger los intereses de las empresas norteamericanas que operan a través de los puertos mexicanos, y que esto obviamente se inscribe en el control de la seguridad y en el control territorial en toda Norteamérica, que es una política que se rige desde Estados Unidos. De tal manera que, bueno, puede ser una coincidencia o no, que después de la visita de López Obrador a Estados Unidos, pocos días después, anuncia militarizar los puertos
En efecto, hay un tema de seguridad, pero creo que más bien obedece a una instrucción de Estados Unidos de proteger los intereses de las empresas estadounidenses que ahí operan. Bien, pues como les he dicho, temas sobran, enfoques, polémica. Sé que ahorita Víctor, Osvaldo y Ricardo, con lo último que hemos dicho, podríamos tener para pasarnos un largo rato, pero bueno, de alguna manera tenemos que dejar en suspenso esto para la próxima entrega, con un letrero que diga continuará. Así es que, Víctor Ronquillo, muchas gracias por esta tarde. No, muchas gracias a todos ustedes, la verdad es que la paso muy bien y como lo decía, de verdad que no es coba, pero he aprendido mucho. Muchas gracias por abrir este espacio, Julio, y a ustedes, colegas, por compartir reflexiones con nuestro público que nos mira y obviamente con nosotros mismos, ¿no? Que nos abren caminos de reflexión y de tarea intelectual muy, muy interesante, ¿no? Coincido plenamente y la verdad es un programa que hacemos con mucho gusto. Mientras tengamos este gusto y esta curiosidad intelectual y nuestra información, todo esto creo que la audiencia además lo premia y lo reconoce y lo señala por ahí. Osvaldo Zavala, muchas gracias también por esta tarde. Gracias, Julio, gracias, compañero Ricardo y Víctor, un placer. Me sumo a esa declaración de aprendizaje mutuo y compartido que hace Víctor aquí. Yo creo que he enriquecido mucho también mi propia perspectiva escuchando aquí a los compañeros y a Julio, por supuesto. Gracias. Ricardo Ravelo, gracias, buenas tardes por esta tarde. No, gracias a ti, Julio, por este espacio también, gracias a Víctor, a Osvaldo, siempre es muy enriquecedor el debate y todavía más enriquecedor cuando pues hay diferencias, ¿no? Porque yo creo que en estas diferencias pues afloran realmente nuevos ángulos, nuevas perspectivas, que hay que decir que, bueno, esto además de que nos enriquece a todos, pues más todavía para el público que nos sigue. Bien, pues estamos en contacto, nos vemos próximamente y por esta ocasión muchas gracias a los tres. Buenas tardes. Hasta